Tengan ustedes muy buenas noches, buenos días, buenas tardes, independientemente en la hora en que vean esta presentación. El día de hoy continuamos con la séptima sesión del diplomado de NIF para pymes. Tenemos en plataforma a la doctora Nail Ruiz Saavedra. Doctora Nail, ¿cómo está? Muy buenas noches. Encantado de tenerlo nuevamente aquí en plataforma. Muy buenas noches. Para mí nuevamente es un gusto estar acá con ustedes. El día de hoy vamos a hacer la sección 18, activos intangibles. En la sesión del martes nos había quedado pendiente la de propiedad, planta y equipo. Entonces, primero vamos a iniciar esta de activos intangibles y luego retomamos la de propiedad, planta y equipo que no iniciamos en la sesión anterior. Entonces, iniciemos. ¿Qué es un activo intangible? La sección 18 de la NIF para pymes nos define qué es un activo intangible. Básicamente, es un activo que no tiene esencia, es decir, no tiene sustancia física, no es de carácter monetario. Por ejemplo, una licencia, una franquicia. Pero aquí en este punto de la sección 18 debemos tener en cuenta unas características. Esas características nos indican si ese activo intangible lo podemos llevar como un activo o sencillamente lo debemos llevar como un gasto. Caso específico. Cuando estamos hablando de activos intangibles generados internamente, la sección 18 nos indica que tanto la fase de investigación como la fase de desarrollo se llevan al gasto. Es muy diferente a la NIC 38, la NIF plenas, donde nos indica que la fase de investigación se lleva al gasto, pero la fase de desarrollo, bajo ciertos criterios y condiciones, se puede capitalizar. Veamos entonces la presentación. ¿Cuál es el objetivo de la sección 18? Esta sesión trata los requerimientos de reporte relacionados con activos intangibles. Esta sección se aplicará a la contabilización de los activos intangibles distintos de la plusvalía. ¿Qué es la plusvalía? Básicamente cuando estamos hablando de una adquisición, cuando estamos hablando de una combinación de negocios. Veámoslo en números. Entonces tenemos a la entidad A que adquiere la entidad B. Entonces la entidad A adquiere a la entidad B. Entonces, supongamos que la entidad B tiene el siguiente estado de situación financiera. Tiene una caja por 100 unidades monetarias. Tiene un intangible. Puede ser una licencia por 50 unidades monetarias. Tiene una cuenta por pagar por 30. Por lo tanto, tiene un patrimonio o un capital de 120. Hasta aquí tenemos los estados financieros de la entidad B, que es la entidad adquirida. ¿Qué dice la norma? La norma nos dice que en una combinación de negocios, cuando A adquiere a B, en el momento de la adquisición, la contraprestación entregada puede ser superior o inferior al valor neto de esos activos adquiridos o de los pasivos asumidos. Pero tanto esos activos adquiridos como los pasivos asumidos deben ser a valor razonable. Entonces, aquí tenemos el valor en libros de los activos y de los pasivos, que implica que tenemos que hallar o hacer una valoración de empresa de esa compañía que se está adquiriendo, de esa empresa que se está adquiriendo, y vamos a hacer el valor razonable. Para nuestro ejercicio vamos a indicar que ese valor en libros es exactamente igual a nuestro valor razonable. Por lo tanto, la entidad A, ¿cómo debería contabilizar esta combinación de negocios? Teniendo en cuenta
que entregó 150.000 o 150 unidades. Entonces, la contraprestación entregada es de 150. Entonces, hacemos un crédito del pago efectuado y un débito a nuestra inversión. Entonces, supongamos que la adquisición fue del 100% de la participación. Por lo tanto, la entidad B para la entidad A será una inversión en una subsidiaria o filial. Entonces, vamos a reconocerlo por el activo neto de ese valor razonable, de los activos adquiridos, de los pasivos asumidos. Entonces, en este caso específico, sería 120, que es el valor razonable de esos activos netos. Por lo tanto, tendríamos una plusvalía. ¿De cuánto? De 30. Entonces, aquí tendríamos reconocida la plusvalía. Pero esta plusvalía, dice la norma, esta plusvalía la vamos a contabilizar con la sección 19, que nos habla de combinación de negocios. Diferente a este activo intangible que tiene la compañía, B, este activo intangible, el que está aquí, los 50, se deben contabilizar a valor razonable, según la sección 18, activos intangibles, que es diferente de esta plusvalía. Esa es una aclaración que debemos hacer. En la parte de este activo intangible lo debemos contabilizar de acuerdo a la sección 18, pero la plusvalía, como nos indica la presentación, la vamos a causar o contabilizar o reconocer en los estados financieros de acuerdo a la sección 19. Entonces, ¿qué nos dice el alcance de la sección 18? Esta sección se aplicará a la contabilización de todos los activos intangibles, distintos de la plusvalía. Véase la sección 19, combinaciones de negocio y plusvalía. Y activos intangibles mantenidos por una entidad para su venta en el curso ordinario de las actividades. Caso específico, cuando tenemos una licencia y nosotros lo tenemos como inventario y ese inventario es para la venta. Entonces, ahí aplicaríamos la sección 13 y la sección 23 respectivamente. Ejemplos de activos que están fuera del alcance de esta norma. Por ejemplo, los activos financieros, como ya lo habíamos hablado, los activos financieros están en el alcance de la sección 11. Los activos de exploración y evaluación, eso los vamos a ver en la sección 34, actividades especiales. ¿Qué es un activo intangible? ¿Cómo lo define la sección 18? Un activo intangible se define como un activo no monetario que no tiene una sustancia física. Los activos no monetarios son aquellos que no son activos monetarios. Además, la definición de activo intangible incluye el requerimiento de que el activo sea identificable, posea control y se esperen beneficios futuros. ¿A qué se refiere la norma, la sección 18, respecto a identificabilidad? Básicamente, nos dice que identificabilidad se refiere a que la compañía lo pueda ceder, lo pueda arrendar, pueda vender ese activo intangible o nazca de un acuerdo contractual. Las características para nosotros reconocer un activo intangible básicamente son 3. Beneficios económicos futuros que fluyan a la entidad, que la entidad tenga control sobre el activo intangible y que sea identificable.
¿Qué es identificabilidad? Para que un activo intangible sea determinado como identificable, este debe ser separable, si puede ser vendido, licenciado o arrendado a otra parte, solo y no como parte del negocio. Generarse de un derecho contractual o de otro derecho legal como derechos sobre películas, espacios de aterrizaje en aeropuertos, las cuotas de pesca o de leche, licencias de taxis, patentes, derechos de autor y marcas registradas. Entonces hay un acuerdo contractual y sobre ese acuerdo contractual yo puedo explotar, por ejemplo, una cuota de pesca o de leche. En el momento en que yo firmo ese acuerdo contractual, para mí sería un activo intangible. ¿Por qué? Porque es identificable. Hay un acuerdo contractual, por lo tanto, se debe reconocer en los estados financieros. El control resulta en que la entidad esté en capacidad de obtener beneficios económicos futuros generados por el uso de un activo y que se restrinja a otra parte de obtenerlos. Es decir, yo tengo control sobre esos beneficios económicos que fluyen a la compañía por utilizar ese activo. Caso específico, tenemos una franquicia de McDonald's. Esa franquicia de McDonald's la tenemos por X tiempo. Para nosotros, en el momento de reconocer en los estados financieros esa franquicia de McDonald's, usufructuarla, tener el restaurante marca McDonald's, nos va a generar beneficios económicos. También vamos a tener unos riesgos inherentes. Ese acuerdo contractual nos va a generar en nuestros estados financieros un activo intangible. ¿Por concepto de qué? De una franquicia. La existencia de los derechos legales no es un elemento esencial para la determinación de control, a pesar que este es más difícil de ser identificado sin su presencia. A diferencia de los activos fijos, los activos intangibles sí exigen, o por lo menos que haya un derecho legal, es decir, para que sea identificable es porque yo tengo un acuerdo contractual sobre el cual puedo limitar ese control de esos beneficios económicos que me va a generar el activo intangible. ¿A qué se refiere con beneficios futuros? Básicamente lo que nos dice la norma es que entre los beneficios económicos futuros procedentes de un activo se incluyen los ingresos de actividades ordinarias procedentes de la venta de productos o servicios. Esto es frente a los ingresos, pero también puedo ver esos beneficios económicos cuando se incluyen frente al ahorro de costos y otros rendimientos diferentes que se deriven del uso del activo por parte de la entidad. Es decir, frente a ahorro de costos es cuando, por ejemplo, la compañía tiene un software que no es muy robusto, por lo tanto, los empleados utilizan más tiempo del necesario. La compañía decide invertir en un activo intangible, aunque es una inversión alta, a futuro le va a generar un ahorro de costo y le va a generar mayores rendimientos. ¿Sobre qué? Sobre la parte operativa de la compañía. Entonces, en ese caso específico, estamos ante una licencia de ese software que podríamos reconocer como un activo intangible. Vamos a hacer nuestra primera pregunta. Una entidad tiene una licencia exclusiva para explotar un determinado establecimiento de comida rápida en una jurisdicción específica de conformidad con un contrato de franquicia. Pregunta: ¿en los estados financieros de esa entidad lo podemos reconocer como un activo intangible? Espero respuestas. Adelante con sus respuestas, pueden hacerlo vía chat como también vía micrófono. Todas las personas que se encuentran en plataforma. Bien, ahí van llegando las respuestas, vamos a leer. Luis Piedrasanta nos dice, considero que no, indica Luis. Luis, ¿desde dónde te estás conectándonos? Indícanos. A la espera de más respuestas. Luis Piedrasanta desde Guatemala, encantado de tenerte aquí, Luis, muchas gracias, esperamos más participación. Edgar Leonardo, sí, porque asumimos los riesgos y beneficios. Un favor, ¿me puede volver a repetir la pregunta? Dice Christian Weiss.
Sí, la pregunta es, ¿la entidad debe reconocer esa franquicia, ese contrato de franquicia como un activo intangible? Adelante, estamos a la espera de más respuestas. Cristian, ¿cuál es tu respuesta? Armando Apaico nos indica que no. Fátima Fernández, el activo intangible a reconocer es la licencia. Fátima hace una pregunta, doctora. ¿El activo intangible a reconocer es la licencia? Sí, es básicamente lo que se está preguntando. Si esa licencia, al firmar esa licencia por tener esa franquicia para poder explotar ese establecimiento de comida rápida en los estados financieros de la compañía, esa licencia que está generada por ese contrato de franquicia, ¿cómo lo debo reconocer en los estados financieros? ¿Como un activo intangible o cómo se debe reconocer? David Nova, sí. César Mancía, sí. Tenemos opiniones divididas, doctora Anaí. Bueno, entonces veamos la respuesta. El derecho exclusivo para funcionar en una jurisdicción determinada es un activo intangible, es decir, esa licencia. Es un activo intangible porque la entidad ejerce control a través del derecho contractual y porque espera generar beneficios económicos futuros mediante la explotación del establecimiento de comida rápida. El activo, la licencia, es un activo intangible, es de carácter no monetario, es decir, no se conserva en moneda ni es un activo que se recibirá en una cantidad fija o determinable dinero. No tiene apariencia física, puesto que es un derecho y es identificable, ya que surge de un derecho contractual. El derecho contractual en este caso específico es el contrato de franquicia. Era el ejemplo que les estaba colocando. Yo decido comprar, por ejemplo, una franquicia. Una franquicia, aquí en Colombia hay una marca muy famosa de tintos, de café, que se llama Juan Valdés. A nivel internacional, pues ya hay tiendas de Juan Valdés. Entonces, supongamos que yo decido irme a vivir a Lima. Yo firmo un contrato de franquicia para poder explotar la marca de Juan Valdés en Lima. Yo coloco mi establecimiento con todas las características, porque así lo dice el contrato de franquicia, que yo tengo que mantener la imagen y la marca durante 10 años. Durante esos 10 años, ¿qué debo reconocer en mis estados financieros? Pues voy a reconocer unos activos fijos, que son los activos que yo necesito para explotar ese negocio, pero también tengo que reconocer ese contrato de franquicia por tener esa marca y poderla explotar. Porque la norma me dice que es un activo intangible, porque cumple los criterios de reconocimiento expuestos anteriormente. Es de carácter no monetario, porque no representa dinero en efectivo. O sea, ¿qué me representa? Es un derecho, por lo tanto no tiene apariencia física. Sí es identificable porque yo tengo un contrato que a mí me costó X cantidad de dinero durante 10 años. Entonces estamos ante un ejemplo de activo intangible. Veamos otra pregunta. La entidad opera 20 taxis con licencia en la ciudad A. Las licencias del taxi son transferibles a otros operadores de taxis calificados. La licencia como tal es un activo intangible. Espero la respuesta de todos. Gracias. Adelante, a la espera de sus respuestas. Sara Paulina, no. Luis Piedrasanta, considero que sí. Fátima Fernández, no es activo intangible. Edgar Leonardo, sí, es una franquicia maestra. Va 3-3, esperamos más participación. No es activo intangible, Darwin va ganando, la alternativa no es un activo intangible. Más respuestas.
no es un intangible, nos dice también Diana Aguirre. Christian Weiss no es intangible, doctora, no es intangible, comentan la mayoría. Bueno, ok, vamos a ponerles caritas tristes. Vamos a ver nuevamente el desarrollo de la respuesta. Una entidad opera 20 taxis con licencias en la ciudad X. La licencia de taxis son transferibles a otros operadores de taxis calificados. Las licencias de taxi son activos intangibles de la entidad. ¿Por qué? Las licencias son activos de la entidad porque ésta ejerce control mediante un derecho legal a operar 20 taxis en la ciudad para generar beneficios económicos futuros que surjan de las tarifas de taxi. Los activos, es decir, las licencias de taxi, son de carácter no monetario, es decir, no se conservan en moneda ni constituyen un activo que se recibirá en una cantidad fija o determinable de dinero. No tienen apariencia física, puesto que son derechos legales. Son identificables, ya que surgen de derechos contractuales adquiridos y pueden ser vendidos, es decir, son separables. En el momento en que nos indica el ejercicio que las licencias de taxi son transferibles, es porque yo tengo el control. Son fácilmente identificables porque se los puedo transferir, los puedo ceder, arrendar o vender. Esa es una de las características de activos intangibles. Otro ejemplo podría ser la licencia que necesito para poder pescar. Entonces, yo no podría hacer la pesca si no tengo una licencia. ¿Cómo reconozco esa licencia? Muy posiblemente esa licencia la emite una entidad del gobierno y esa licencia, yo en mis estados financieros debería reconocerla como una actividad intangible. ¿Por qué? Porque me permite generar a través del uso de esa licencia de pesca unos beneficios económicos durante un X tiempo, porque obviamente no es indefinida, va a ser por un tiempo al cual yo tengo que pagar ese derecho de uso de esa licencia para poder pescar. Veamos otro ejemplo. Una panadería elabora un pan de centeno que tiene mucho éxito entre sus clientes, siguiendo una receta que aparece en un famoso libro de cocina de dominio público. Si bien la publicación del libro de cocina está protegida por derechos de autor, no hay limitaciones para el uso de la receta. Muchos de los competidores de la panadería producen pan de centeno. La receta cumple la definición de activo intangible. Espero respuesta. Luis Piedrasanta, considero que no. No cumple Freddy Walter. David Noah, no, porque no tenemos el control sobre esta. Edgar Leonardo, Christian Weiss, no, porque no hay control sobre el uso de la receta. Fátima Fernández, no. O sea, la respuesta ganadora es no. Es no, doctora. Muy bien. La receta no concuerda con la definición de activo intangible, ya que la panadería no ejerce control sobre la receta, debido a que la receta está disponible para el público. La panadería no puede restringir el acceso de terceros a los beneficios que provengan del uso de la receta. Es decir, que en este caso específico no tenemos un activo intangible. ¿Cuál es el principio general para el reconocimiento de un activo intangible? La entidad reconocerá un activo intangible como activo sí y solo sí. Es probable que los beneficios económicos futuros esperados que se han atribuido al activo fluyan a la entidad. El costo o el valor del activo puede ser medido con fiabilidad y quizás la más importante. El activo no es el resultado del desembolso incurrido internamente en un elemento intangible. Es decir, cuando estamos ante activos generados internamente, no se debe reconocer, cuando hay desembolsos generados internamente, no se debe reconocer como activo, se debe reconocer como gasto, que era lo que estábamos hablando hacia el inicio. ¿Por qué? Porque para NIF para pymes, específicamente en la sección 18 nos indica que los desembolsos incurridos internamente, por ejemplo, vamos a desarrollar un software hacia el futuro y lo podamos vender en pymes específicamente,
se debe llevar al gasto, tanto en la fase de investigación como en la fase de desarrollo. Esta es una de las grandes diferencias que tenemos entre la sección 18 y la NIC 38. Vamos a hacer la primera pregunta respecto a este tema. Una entidad desarrolló una marca exitosa que le permite cobrar una prima por sus productos. La entidad continúa gastando grandes sumas para el mantenimiento de la marca y para continuar su desarrollo. Por ejemplo, patrocinando eventos deportivos locales y eventos culturales exclusivos y publicitando la marca. Estos costos incurridos cumplen con los criterios de reconocimiento, los que anteriormente señalamos. Se me fue la respuesta. Espero respuestas ante esta pregunta. Gracias. Adelante. Estamos a la espera de sus respuestas. Pueden enviarnos por chat o los que deseen también pueden levantar el micrófono. Luis indica que no cumplen. Luis Piedrasanta, gracias. Edgar Leonardo, sí. Diana Aguirre, no. David Noa, sí. Sara Paulina, no. Fátima, sí. La marca registrada sí es un activo intangible, pero los costos serían gastos. Sergio Fernández, no. Príncipe, sí. Cristian indica que no. Es una opinión dividida, doctora, muy parejo. Ok, vamos a ver la respuesta. Como les decía, la sección 18 nos especifica que los costos incurridos para el desarrollo de la marca, si es generada internamente, no cumplen con los criterios de reconocimiento. Los desembolsos incurridos para patrocinios y publicidad no se reconocen como activos intangibles. No es posible distinguirlos de los costos incurridos en relación con el desarrollo del negocio en su conjunto. Los costos se reconocen como un gasto cuando se producen. ¿Esto qué significa? Significa que las entidades o las empresas que aplican NIF para pymes, cuando hablamos de activos intangibles generados internamente, no los pueden llevar como activo, los deben llevar como gasto. ¿Por qué? Porque, perdón, me devuelvo, cuando indicamos cuál era el principio general para el reconocimiento que nos dice la norma, la entidad debe reconocer un activo intangible como activo sí y solo sí. Es probable que genere beneficios económicos, el valor del activo puede ser medido con fiabilidad y el activo no es el resultado del desembolso incurrido internamente en un elemento intangible. Normalmente, para pymes, nuevamente lo repito, para pymes, el desarrollo de una marca es son desembolsos generados internamente. Por lo tanto, en este caso específico de esa marca, aun cuando es muy exitosa, no se puede capitalizar, se debe reconocer al gasto. Hasta aquí, ¿qué hemos visto? Hemos visto qué es un activo intangible y cuáles son esos criterios de reconocimiento. El siguiente paso de la sección 18 es indicarnos por qué valor debemos reconocerlo en su medición inicial. La entidad medirá inicialmente un activo intangible al costo. La determinación del costo de un activo intangible depende de qué, de si es la adquisición separada, adquisición como una parte de una combinación de negocios, adquisición mediante una subvención del gobierno, permuta de activos u otros activos generados internamente que, como ya lo dijimos inicialmente, estos no se reconocen como activos intangibles, sino se llevan directamente al gasto. Entonces, ¿qué debemos identificar? Que en una combinación de negocios, como el ejercicio que tenemos aquí,
¿Qué nos decía la norma? Que este activo intangible se reconoce porque está a valor razonable en este ejercicio específico de combinación de negocios. Ese activo intangible, ¿cuál va a ser su costo? Ese valor razonable de esa combinación de negocios. Veamos cada uno de los apartes. Adquisición como parte de una combinación de negocios. El costo de un activo intangible adquirido como parte de una combinación de negocios debe ser evaluado a su valor razonable a la fecha de adquisición. ¿Qué estábamos diciendo en nuestro ejercicio? Que teníamos un activo intangible, nuestro valor en libros era de 50. Tuvimos que hacer una valoración de la empresa B para determinar el valor razonable. En nuestro ejercicio dejamos exactamente el mismo. Puede ser mayor, puede ser menor, o sencillamente ni siquiera tiene valor razonable. Puede ser que sea un activo intangible que reconoció la compañía, pero que no cumple los criterios de la sección de 18 de activos intangibles y por lo tanto puede ser que ese valor razonable sea cero. ¿Qué se define como valor razonable? Se define como el monto al que un activo puede ser intercambiado entre partes conocedoras y dispuestas en una transacción bajo condiciones de mercado. Si no existen medios para obtener su valor razonable de ese activo intangible de manera confiable, entonces ese activo intangible no cumple con los criterios de reconocimiento. En tales circunstancias no se reconoce un activo intangible, como el caso específico que estaba colocando yo aquí. Si aquí ellos en su valor en libros tienen ese activo intangible valorado en 50, pero se hizo la valoración de la empresa, de la compañía, y se llegó a la conclusión que no cumple con los criterios de reconocimiento, de medición, que su valor razonable es cero, en ese caso específico, la adquiriente, que en este caso sería la entidad A, no reconoce ese activo intangible. Si un activo intangible adquirido en una combinación de negocios es separable o se genera de derechos legales, existe información suficiente para medir su valor razonable de manera confiable. Es decir, ¿qué significa con que sea separable? Es identificable. Si este activo intangible, por ejemplo, es una franquicia que viene de un derecho contractual, hay un contrato que media, muy posiblemente tenemos que ir a mirar cuál es ese valor razonable de ese contrato, de esa franquicia. En ese caso específico, sí vamos a reconocer ese activo intangible adquirido en una combinación de negocios. Volvamos a nuestro ejemplo de la franquicia de un restaurante. Entonces, supongamos que ese activo intangible ya no tiene 10 años, sino ya la empresa lo ha usado por 2 años. Tenemos 8 años para utilizar, para usar, para explotar económicamente esa franquicia. Para hallar ese valor razonable, muy posiblemente tenemos que utilizar un flujo de caja descontado para determinar cuál es ese precio a hoy de esa franquicia. Si hay una forma como determinar ese valor razonable, por lo tanto, sí podríamos reconocer ese activo intangible mediante la combinación de negocios. Veamos la primera pregunta. Una entidad adquirió una valiosa lista de clientes, una base de datos que incluye información sobre clientes, como sus nombres, información de negocios, de contacto, historial de pedidos e información demográfica, en una combinación de negocios. La lista de clientes no surge de derechos contractuales o otros derechos legales. Se reconoce la lista de clientes como un activo intangible. Espero respuestas. Adelante, estamos a la espera de sus respuestas.
¿Quién se anima? Aún no tenemos respuestas. Gracias, Luis. La lista no es un activo intangible. Ezequiel Espinosa no se reconoce como activo intangible. No, Sergio Fernández, no, Edgar Leonardo, no, Príncipe, no, David Noah, no, Christian Weiss, no, 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 no. Doctora, tenemos por unanimidad, doctora Nay, Sí, señor. no. Ok. La lista de clientes, como no surge un derecho contractual, entonces no es un activo intangible. Pero ¿qué sucede? La lista de clientes normalmente se arriendan o intercambian. Dichas listas de clientes adquiridas en una combinación de negocios generalmente cumplen el criterio de separabilidad. Por consiguiente, la lista de clientes adquirida en una combinación de negocios se reconocería por separado de la plusvalía de acuerdo con el párrafo 18.8. Veamos el párrafo 18.8. Entonces entramos aquí a nuestra NIF para pymes y leemos: un activo intangible adquirido en una combinación de negocios se reconocerá a menos que su valor razonable no pueda medirse con fiabilidad, sin esfuerzo o costo desproporcionado en la fecha de adquisición. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros tenemos una lista de clientes de forma separada, no se reconoce como un activo intangible porque no surge de derecho contractual u otros derechos legales, tal como nos indicaban las respuestas de los asistentes. Pero, ojo, ¿qué nos dice la norma? Cuando estamos ante una combinación de negocios, caso específico, el ejercicio que tenemos acá, si este activo intangible, supongamos que no sea una franquicia, sea una lista de clientes, y esa lista de clientes tiene un valor razonable, que dice la norma. La norma nos indica que si se puede medir con fiabilidad, es decir, que si tenemos un valor razonable, debemos reconocerlo. Por eso, la respuesta en este caso específico, si está en una combinación de negocios, se puede reconocer por separado. Entonces, ¿para qué? Por favor, tengamos en cuenta este caso específico, porque la lista de clientes, como ustedes dijeron, totalmente de acuerdo, la lista de clientes como tal no es un activo intangible. Si está atado a una combinación de negocios, estamos haciendo una compra, una adquisición de una empresa, la cual tiene incluida una lista de clientes, en ese caso específico, sí la podríamos reconocer. Ahora vamos al siguiente punto. Ya vimos activos intangibles en una combinación de negocios. Vamos a ver activos intangibles generados internamente. El goodwill generado internamente no debe ser reconocido como un activo. Es decir, el buen nombre no debe ser reconocido como un activo. Los costos por investigación y desarrollo se registran como gasto cuando son incurridos. ¿Esto qué quiere decir? Cuando nosotros tenemos activos intangibles generados internamente para pymes, exclusivamente para pymes, hay una fase de investigación y fase de desarrollo, al igual que la NIC 38, pero para pymes, tanto esa fase de investigación como la fase de desarrollo se llevan al gasto. ¿Qué implica una fase de investigación? La fase de investigación incluye el estudio original y planificado emprendido con la finalidad de obtener nuevos conocimientos científicos o tecnológicos. Entonces, supongamos que vamos a sacar, nosotros tenemos un laboratorio farmacéutico y vamos a sacar una nueva medicina. Esa fase de investigación va a incluir un estudio, vamos a mirar en el mercado cómo se comporta esa medicina, quiénes son las personas que son susceptibles de utilizarla, etcétera, etcétera. ¿Cuál es la fase de desarrollo? La fase de desarrollo incluye la aplicación de los resultados de la investigación o de cualquier otro tipo de conocimiento a un plan o diseño para la producción de materiales, productos, métodos, procesos o sistemas nuevos o sustancialmente mejorados antes del comienzo de su producción o utilización comercial. ¿Esto qué quiere decir? Ya la gerencia ha evaluado si ese intangible
puede generarle beneficios económicos. Si ya colocando esa medicina en producción ya nos va a generar beneficios económicos, es decir, ya tenemos un estudio de factibilidad de ese proceso. Si estuviéramos en NIC 38, la fase de investigación se lleva al gasto, pero esta fase de desarrollo en un momento dado, de acuerdo a unos criterios específicos, lo podríamos capitalizar. ¿Qué sucede en pymes? En pymes, básicamente nos dice que la entidad debe reconocer los desembolsos incurridos internamente en una partida como activo intangible, como un gasto, perdón, incluyendo todos los desembolsos para actividades de investigación y desarrollo. O sea, la norma en este punto específico nos dice que los activos generados internamente no se pueden reconocer como tal, se reconocen al gasto, excepto que o a menos que ese activo forme parte de un activo fijo. Caso específico, tenemos una planta de producción. La planta de producción de una empresa minera de transformar el carbón en coque necesita un software a la medida, diseñado y específico a la medida. Ese software como tal es un activo intangible. ¿Por qué? Porque sin ese software no podríamos utilizar la planta de producción. Por ejemplo, en ese caso específico, ese software podría llevarse como un mayor valor de ese activo fijo. A eso se refiere la norma. Pero si en el caso de la medicina, en el caso, por ejemplo, de un perfume que vamos a sacar al mercado y estamos haciendo la fase de investigación y la fase de desarrollo, no la podríamos capitalizar. ¿Qué debemos reconocer al gasto? La sección 18 es muy específica respecto a estos desembolsos. La entidad debe reconocer los desembolsos en las siguientes partidas como un gasto y no como un activo intangible. Generación interna de marcas, logotipos, sellos o denominaciones editoriales, listas de clientes y otras partidas que en esencia sean similares. Entonces aquí, por favor, tengamos en cuenta que la lista de clientes de la que nos está hablando aquí fue porque fue generada internamente, no la del ejercicio, que fue un activo dentro de una combinación de negocios, o sea, la lista de clientes dentro de una combinación de negocios. Costos de inicio de actividades, costos de preapertura y desembolso de lanzamiento de nuevos productos, actividades formativas, publicidad y otras actividades promocionales, reubicación o reorganización de una parte de la totalidad de una entidad. Plusvalía generada internamente. Esta plusvalía, este buen nombre, este goodwill es generado internamente. No estamos hablando de la plusvalía de una combinación de negocios. Veamos una pregunta respecto a esto. El 20 de febrero del 2000X1, la entidad llevó a cabo un evento para abrir oficialmente su nuevo establecimiento minorista. El evento costó 20.000 y generó una importante publicidad favorable. En febrero de 2000X1, antes de la apertura del nuevo establecimiento minorista, la entidad contrató y capacitó nuevo personal de ventas a un costo de 30.000. Estos desembolsos se deben reconocer como activos intangibles. Espero respuestas. Adelante, estamos a la espera de sus respectivas respuestas. Luis Piedrasanta, no son activos intangibles, sino gastos. David Noa, no. Sergio Fernández, no. Príncipe, no. Edgar Leonardo, no. No, no es activo intangible. Tania María, no, 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 no. Doctora Nail, tenemos a la respuesta ganadora la palabra no. No se reconocen como gastos. Sigue María, Tania, Carlos. Y se extiende la alternativa no. Perfecto. Entonces veamos la respuesta.
Los costos de capacitación del personal previa a la apertura y el acto de apertura deben reconocerse como gastos en la determinación de los resultados del periodo en que los gastos se produjeron o en el momento en que se incurrieron. Entonces, perfecto, la respuesta está correcta. Veamos otra pregunta. En junio de 2000X1, la entidad empleó a consultores externos con un costo de 20.000 para reorganizar sus políticas y procedimientos de operación internos. La reorganización tomará 3 meses y se espera reducir significativamente los costos de operación en un futuro cercano. Estos desembolsos incurridos se reconocen como activos intangibles. Espero respuestas. Luis, considero que no, indica doctora Luis Piedrasanta, inicia. Sergio Fernández, no. David Noa, no. Adelante, hagamos esta sesión con su participación, una gran sesión. Edgardo Leonardo, no. Fátima Fernández, no. Amador, no. María Alexandra, no. La alternativa ganadora es no, doctora Nail. Ok, perfecto. Veamos la respuesta. Los costos de reorganización se deben reconocer como gasto en la determinación de los resultados del periodo en que los consultores externos ofrecen sus servicios, es decir, en el periodo finalizado a 2000X1, y no en el periodo en que la entidad espera obtener beneficios de los costos de operación reducidos. El desembolso no cumple con los requisitos para ser reconocido como un activo intangible. Ya hemos visto activos intangibles generados en una combinación de negocios, activos intangibles generados internamente, que es lo que acabamos de observar, básicamente se llevan al gasto, y ahora vamos a ver otra forma de reconocer activos intangibles en los estados financieros, cuando estamos hablando de una compra. Yo compro, yo adquiero un activo intangible. Entonces, el costo de ese activo intangible adquirido de forma separada comprende el precio de adquisición, incluyendo los aranceles de importación y los impuestos no recuperables, después de deducir descuentos comerciales y rebajas. Y cualquier costo directamente atribuible a la preparación del activo para su uso previsto. Es decir, ese activo intangible no solamente es el precio de adquisición, sino todos los costos directamente atribuibles. Caso específico, vamos a comprar un sofá muy robusto. Supongamos que en el mercado tenemos un SAP, que es un sofá muy robusto, pero no es solamente la adquisición, sino también tenemos que incurrir en una serie de costos directamente atribuibles, necesarios para colocar SAP en producción. Estos tendríamos que mirar cuáles son esos costos directamente atribuibles, sin los cuales SAP no podría entrar a funcionar en la compañía y se capitalizaría. Veamos un ejemplo. El 1 de enero de 2000X1, la entidad adquiriente adquirió todas las acciones emitidas de un competidor, la entidad adquirida, cuando los activos intangibles de la entidad adquirida eran los siguientes. Entonces, el clásico ejemplo, el que yo hice en Excel, donde decía A adquirió a B al 100%, pero B, ¿qué tenía en sus libros? Tenía una lista de clientes, no tenía valor en libros, proyectos de desarrollo de investigación en curso, no tenía valor en libros, había una licencia para operar, que era la que tenía contabilizado de valor en libros en 100.000, y había una marca, incluida la marca registrada y la marca comercial, con importe en libros en 100. Tenemos un valor razonable para la lista de clientes de 50.000, del proyecto de desarrollo e investigación en curso en 80.000, la licencia para operar en 150.000, la marca incluida, la marca registrada y la marca comercial 300.000. En 2000X1, la entidad adquiriente incurrió en 200.000 unidades monetarias de desembolsos adicionales para completar el proyecto
proyecto adquirido de desarrollo e investigación en curso. Y posteriormente decidió desarrollar comercialmente el producto relacionado. En los estados financieros consolidados, ¿cómo se deben reconocer los activos intangibles? Tengamos en cuenta que aquí estamos hablando de que estamos adquiriendo el 100%. Estamos hablando de una entidad adquiriente y una entidad adquirida. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es el valor por el cual yo debo incorporar esos activos intangibles? Supongamos que A adquiere a B. Entonces, ¿cuál sería la respuesta? Espero respuestas de parte de ustedes. Gracias.